El presidente Trump emitió un decreto en el que expande y recrudece las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y esencialmente lo que hace es congelar los bienes del gobierno venezolano. También prohíbe transacciones de productos y servicios con el gobierno de Maduro, salvo algunas excepciones, como transacciones, por ejemplo, que tengan que ver con ayuda humanitaria. En su carta al Congreso, Trump dice que la medida es necesaria debido a la usurpación del poder de Maduro, al igual que abusos a los derechos humanos, ataques a la libertad de prensa y esfuerzos para socavar al gobierno de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, también explicó la movida de la Casa Blanca en la reunión de este martes del Grupo de Lima, donde también advirtió a la comunidad internacional. Pero todos los detalles los tiene Jimena de la Quintana, que ha estado muy pendiente precisamente allá en Lima, Perú, de lo que ha ocurrido el día de hoy, las declaraciones de Bolton. Cuéntanos, Jimena, ¿qué ha pasado en esta jornada? Yone, ¿qué está a punto de pasar? En realidad faltan escasos minutos para que se lean las conclusiones de esta Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Estamos en el salón donde hemos sido reunidos todos los periodistas y detrás de mí está el estrado donde el canciller de Perú, Néstor Popolicio, se parará en breve para contarnos a la prensa y a la comunidad internacional ¿cuáles son las conclusiones de este evento justamente por la democracia en Venezuela? ¿Quiénes asisten? Son un total de 60 delegaciones, representantes de 57 países y de 3 organismos internacionales que son los siguientes: Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF y también la Unión Europea. Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Yone, habló con la prensa hace escasos minutos y dijo 3 cosas básicamente. Primero, que agradece el esfuerzo, la presión internacional que se está haciendo para ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro y convocar lo más rápido posible a elecciones libres en su país. Dijo que desde su punto de vista estas presiones están funcionando y que tienen que continuar, y dijo también que lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada. Eso fue lo que dijo Borges a la prensa hace escasos minutos. Y también lo que quiero a continuación es presentarte las declaraciones que dio esta mañana el representante de los Estados Unidos, es decir, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton. Digo representante porque es quien forma parte de la delegación de los Estados Unidos que asiste a esta conferencia. Vamos a escuchar qué dijo sobre las medidas que decías tú, o que como bien decías tú, ha tomado el gobierno de Donald Trump respecto al gobierno de Venezuela. Básicamente, una forma de resumir esto a un negocio, por ejemplo, es decir, ¿quieren hacer negocios con Venezuela o quieren hacer negocios con Estados Unidos? Y creo que para cualquier corporación internacional, ya sea con sede en Estados Unidos, Europa o donde sea que se encuentren, la mesa directiva y los accionistas deberían preguntarle a la gerencia si vale la pena arriesgarse por un pequeño ingreso del gobierno ilegítimo de Maduro, si vale la pena arriesgar sus negocios en Estados Unidos. Yone, para terminar quiero contarte que el día se ha dividido en 2 grandes eventos. El primero fue una reunión donde asistieron los representantes de las delegaciones que apoyan al presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 55 países, Juan Guaidó. A esta reunión no asistieron todas las delegaciones que sí asisten a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que se inició después de esta primera reunión. Entonces, quienes no asistieron a la primera reunión donde se apoyaba a Juan Guaidó fueron varios países, entre ellos 13 en total, entre ellos Noruega, que como bien sabes preside, ¿no es cierto?, estas negociaciones que se dan en Barbados, o que está como intermediador en estas negociaciones que se dan en Barbados. Otra cosa importante, o cuáles son los países ausentes que creo que es importante mencionar: número 1, China, también Rusia, México es otro de los países ausentes y bueno, los que te contaba que asistieron a esta primera reunión de apoyo a Juan Guaidó, pero, o que no asistieron a la reunión, pero sí están presentes en esta Conferencia Internacional de Venezuela. Vamos a esperar en breve que el canciller de Perú, Néstor Popolicio, salga al estrado para contarnos cuáles son finalmente las conclusiones de esta conferencia, Yone. Y si realmente se habrá podido avanzar, esa es la gran pregunta. Muchas gracias, Jimena de la Quintana, hoy desde Lima. Gracias. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro considera que la acción de Estados Unidos es terrorismo económico y en los altos mandos del gobierno rechazaron al unísono. Pero vámonos más bien a Caracas para que Osmari Hernández nos cuente cuál ha sido la reacción y qué medidas está tomando, Osmari, el gobierno de Nicolás Maduro, si es que hay alguna. Bienvenida.
Ione, muy buenas tardes. Pues se ha pronunciado por una parte el canciller del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien además ha dejado claro que estas sanciones no solamente van a afectar a Nicolás Maduro y a su entorno, sino aseguran que van a afectar también al pueblo venezolano. En este sentido destacan algo muy importante, Ione, y es que destacan que no van a poder adquirir los insumos necesarios para las cajas CLAP, es decir, estas cajas con alimentos subsidiados, de las cuales se valen al menos unas 7 millones de personas en el país, según los cálculos de la encuestadora Encovi. También aseguraba que se quiere convertir a Venezuela en un escenario de guerra para resolver el conflicto geopolítico que enfrenta a Estados Unidos con Rusia y con China. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguraba que este anuncio de esta orden ejecutiva constituye un golpe, una patada a la mesa de negociación que se está escenificando en Barbados con el apoyo del Reino de Noruega. De igual manera, anunciaron que van a ejercer acciones en el ámbito internacional y específicamente, Ione, ante las Naciones Unidas. Vamos a escuchar lo que dijo Samuel Moncada. Por eso le escribimos al Consejo de Seguridad y le solicitamos que intervenga usando las facultades que le da la Carta de las Naciones Unidas. Y también le escribimos al secretario general de las Naciones Unidas que también le pedimos que haga una condena pública a esta agresión contra Venezuela. El secretario general debe hablar porque se está violando la ley, se está violando los derechos de las naciones acá, se están violando los derechos de otras naciones, no nada más de Venezuela. Y el secretario general puede usar sus buenos oficios también para intervenir en el asunto, pero tenemos dos cartas, una al Consejo de Seguridad y una a el secretario general. Justamente le preguntamos a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 55 países, si él había evaluado la consecuencia que podría tener esta orden ejecutiva para los ciudadanos venezolanos, los ciudadanos de a pie, Ione. Y él aseguraba que la mayor sanción que está sufriendo en este momento Venezuela es justamente vivir en dictadura y que los que van a sufrir las consecuencias de estas sanciones van a ser los responsables del hambre del pueblo venezolano. Vamos a escuchar qué más dijo Juan Guaidó. Que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos, como de nuevo lo demostró este Parlamento Nacional cuando se hablaba de 600% de sobreprecio para comprar alimentos, se enriquecían con el hambre de Venezuela. Por cierto, no solamente lo dijimos nosotros, lo dijo México. México también ratificó esta denuncia, sin contar la crisis eléctrica, el robo de PDVSA, entre otros. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Esto va a los que se enriquecen a costillas del hambre. Con respecto justamente a esto, Ione, de si van a tener o no un impacto esta orden ejecutiva en los ciudadanos, hay diferentes respuestas. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha preocupación, mucha confusión, mucha incertidumbre sobre aspectos que no están detallados de forma clara en esta orden ejecutiva. Se especifica que no va a afectar el envío de ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicinas, pero no está claro si esto va a generar o no dificultades en la comercialización de pues estos mismos insumos que son fundamentales, Ione, y que pues han fallado en su distribución y existencia en Venezuela. También pues algunos analistas destacan que la emisión de esta orden ejecutiva es un reflejo de la situación en Barbados, de un estancamiento en esa negociación que se estaba desarrollando entre la representación de Juan Guaidó y la representación de Nicolás Maduro, en la cual pues algunas fuentes habían confirmado a CNN que se estaba hablando de la realización de unas posibles elecciones, pero no, al parecer no ha habido acuerdos concretos. Ione.
Pues vamos, gracias Osmari, vamos precisamente a analizar todo esto y te agradecemos que nos acompañes desde Caracas. Hasta la próxima. Por supuesto, Dan Erickson está con nosotros aquí en el estudio. Él fue asesor del presidente, o el vicepresidente Biden. En este tiempo, bienvenido Dan. Gracias por acompañarnos. Manejaste mucho los asuntos de América Latina. Esa era una de las tareas que tenía Joe Biden en ese tiempo durante el gobierno del presidente Barack Obama. Háblanos un poco de estas sanciones. Algunos lo llaman embargo, pero realmente no es un embargo, no por lo menos no como se entiende el de Cuba y como se entiende otros embargos. Sí, claro, no es un embargo, pero todavía es un anuncio muy importante. Esas son sanciones que son dirigidas al gobierno de Venezuela, no solamente a personas individuos. Entonces yo creo que eso puede tener un impacto bien grande en Venezuela y claro que va a complicar mucho a los otros países que quieren tener negocios con Venezuela, como dijo John Bolton. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿El gobierno venezolano diciendo que esto va a apretar más bien al bolsillo y a la vida normal de los venezolanos? ¿O como dice Juan Guaidó, que es algo que está dirigido precisamente al bolsillo, pero de Maduro y de sus asesores? Bueno, yo creo que los dos tienen razón. La verdad que las sanciones son muy dirigidas al gobierno, entonces va a afectar primeramente el gobierno de Venezuela, eso es el meta, y es muy claro que la administración de Trump le gusta mucho a las sanciones, le creen mucho en presión económica y creen que eso puede tener un impacto positivo en Venezuela y acelerar la salida de Maduro. Pero por otra parte, si el gobierno de los Estados Unidos va a tomar medidas que pueden castigar al gobierno de Venezuela, eso va a tener un impacto también en el pueblo venezolano. Entonces yo creo que es muy importante que estas medidas no puedan profundizar más la crisis inmunitaria que existe en Venezuela. Es decir, para haber aplicado o para haber tomado esta decisión, tienen que tener un espacio de acción o pensar que de pronto el asunto pueda solucionarse de la forma que Estados Unidos está esperando rápido, porque esto no puede dilatarse mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Básicamente mi impresión es que la Casa Blanca está buscando un escenario en que hay más dolor en Venezuela, pero por menos tiempo. Entonces, creen provocar un cambio profundo en el país y creen que la presión económica hacia Maduro puede cumplir esto. Pero, como nosotros hemos visto, hay muchas promesas, mucho pensamiento que la salida de Maduro puede pasar ya. Y él está ahí todavía, entonces yo no me queda muy claro que la Casa Blanca sabe muy bien cuál es la presión exacta que puede provocar la salida de Maduro. La verdad es que Estados Unidos le dio el respaldo total a Juan Guaidó en enero. Sí. Desde enero ya estamos en el mes número 7 del año. Sí. 8 del año, perdón. Y es decir, han pasado 7 meses y nada se ha movido de la forma que Estados Unidos lo ha querido. O los planes no les han funcionado. Sí, yo creo que sí ha sido mucho movimiento. Claro que hay más que 50 países que han reconocido a Juan Guaidó diplomáticamente. Y la oposición en Venezuela sigue muy unida también. Pero es la verdad que no hemos visto el cambio muy grande que muchos esperaban en enero. Y hemos tenido un periodo de expectativas muy altas y todavía no hemos visto el cambio más grande. Pero hay que recordar también que el régimen de Hugo Chávez y Maduro ya tiene casi 20 años, ¿verdad? Entonces es un poco difícil esperar un cambio tan rápido en solamente 6, 7 meses. De haber estado tú en este gobierno, como lo estuviste en el gobierno del presidente Barack Obama, pero haber tenido que enfrentar esta situación, ¿hubieran tenido que tomar esta misma vía o tal vez hubieran utilizado otros mecanismos? Bueno, yo creo que la administración de Barack Obama siempre creó en el poder de diplomacia. Entonces eso es importante y también hay que estudiar la historia. En la historia no hay muchos casos en que sanciones económicas, especialmente sanciones económicas unilaterales por un país, por el gobierno de los Estados Unidos, ha provocado un cambio democrático en otros países. Comenzamos por Cuba, por ejemplo, es un ejemplo. Sí, Cuba es el caso clásico, pero aunque hay otros. Pero lo que ha hecho bien la administración de Trump es buscar una coalición multilateral que incluye muchos países de Europa, de América Latina, de otros lugares del mundo, en que pueden trabajar juntos diplomáticamente a través del Grupo de Lima y otros organismos.
pero realmente los otros países, incluso en América Latina, no han apoyado las sanciones económicas al nivel que lo han apoyado los Estados Unidos. Pues a ver cómo saldrán las cosas de aquí en adelante, Dan, como siempre, te agradecemos que nos des un poco de claridad en todo esto. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Bueno, gracias.